Hermanos, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren bien. En esta hora les habla el hermano Edgardo Rivera Segarra y pertenezco a la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del barrio Guaraguao, sector La Brecha de Guaynabo. En esta hora, la lección que nos va a ocupar en estos minutos es la lección número 26, que lleva como título La Madre de Sansón. La misma se encuentra en el libro de Jueces, en capítulo 13, versículos del 1 al 7, versículos del 8 al 13 y luego el versículo 24. El libro de Jueces se encuentra en el Antiguo Testamento, luego del libro de Josué. Este libro se le atribuye al profeta Samuel y es un libro histórico. Este libro adicional a Sansón, que todo es una de las historias más conocidas de este libro, Sansón, pero también hay otros jueces. ¿Y por qué se le llama jueces? Porque el Señor escogía a alguien para que librara a su pueblo de la opresión, dado que su pueblo, el pueblo de Israel, desobedecía y eran oprimidos. ¿Por qué? Por su mala conducta. Eran oprimidos, ¿verdad? O esclavizados por su idolatría, por su desobediencia a Jehová. Y Jehová escogía a estos jueces para liberar el pueblo. Entre ellos se encuentra Débora, que es una profetisa, y otros tantos. Al final, el último juez es Sansón, de 9 jueces en total. Este libro, el pueblo se vuelve desobediente, idólatra, y a menudo son vencidos y oprimidos. Sansón, que es el más conocido, ¿verdad? Es el que vamos a dar, lo vamos a estudiar en el día de hoy. En este libro se destacan a los 12 líderes especiales que Dios levantó para su pueblo cuando estaban oprimidos debido a su desobediencia. Yo dije al principio 9, pero me equivoqué, son 12 en total. El texto áureo para el día de hoy es: pues concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno, pero para Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Ahí vemos que ya el pueblo, Jehová, va a levantar este juez, a Sansón, para que libere al pueblo de la opresión de los filisteos, o sea, de manos de los filisteos. Los objetivos para esta lección son entender que Dios nos puede llamar al compromiso desde las situaciones menos prometedoras, pero proveyendo siempre las instrucciones y dirección necesarias. Ver en la obediencia a Dios la fuente desde la cual podemos ser bendición a otras personas. Y el vocabulario para el día de hoy es: el primero es ángel de Jehová. La referencia al ángel de Jehová en muchos contextos del Antiguo Testamento no implica que se trata de un ser distinto a Dios. Es más bien el mismo Dios que en diversidad de manifestaciones hace que se experimente su presencia. La otra palabra, ¿verdad?, que vamos a estar escuchando hoy y estudiando es nazareo. Se refiere a una persona que ha sido consagrada a Dios por medio de un voto especial. Por medio de ese voto de consagración, el nazareno asumía obligaciones de pureza ritual, tales como la abstención de bebidas alcohólicas, no rasurarse ni cortarse el pelo, etcétera, etcétera. Y la lección para el día de hoy, que le vamos a dar lectura en versión popular, en el libro de Jueces, lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y el Señor los entregó al poder de los filisteos durante 40 años. En Sora, de la tribu de Dan, había un hombre que se llamaba Manoa. Su mujer nunca había tenido hijos porque era
estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comas nada impuro, pues vas a tener un hijo al que no se le deberá cortar el cabello, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo desde antes de nacer, para que él comience a liberar a los israelitas del poder de los filisteos. La mujer fue a contarle a su marido y le dijo: un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía el ángel mismo del Señor. Ni yo le pregunté quién era, ni tampoco él me lo dijo. Lo que sí me dijo fue que yo voy a tener un hijo y que desde ahora no debo tomar vino ni ninguna otra bebida fuerte, ni comer nada impuro, porque el niño va a estar consagrado a Dios como nazareo, desde antes de nacer y hasta su muerte. Entonces Manoa dijo al Señor en oración: yo te ruego, Señor, que envíes otra vez ese hombre a nosotros, para que nos diga lo que debemos hacer con el niño que van a nacer. Dios le respondió a la petición de Manoa, y su ángel se le apareció otra vez a la mujer cuando estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella fue corriendo a decirle: oye, el hombre que vi el otro día se me ha vuelto a aparecer. Manoa se levantó y fue con ella a donde estaba el hombre, el cual le dijo: ¿es usted el que habló con mi mujer el otro día? Y aquel hombre contestó: sí, yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando se cumpla lo que usted nos ha dicho, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué tendremos que hacer con él? El ángel del Señor respondió: que tu mujer haga todo lo que he dicho. A su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor lo bendecía. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por la misma, Señor. Te pedimos que nos ayude a entenderla, Señor, y que el mensaje que tú tienes a través de esta clase para el día de hoy, Señor, sea depositado en nuestros corazones y en nuestra mente, Dios. Gracias, y en el nombre de Jesús. Amén. Título: la madre de Sansón. Sansón, un personaje bien conocido, ¿verdad? Todo el mundo conoce que la fuerza de Sansón estaba en su pelo. Pues, y al fin y al cabo, en la historia, este personaje se enamora de Dalila. Dalila le corta el cabello y pierde su fuerza. Pero aún así el Señor al final le da la oportunidad de tener nueva fuerza, ¿verdad? Y vence a los filisteos, aún con el pelo cortado, ¿verdad? Porque también dice que le sacaron los ojos. Dice el texto bíblico que acabamos de leer: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. No era la primera vez que los hijos de Israel hacían las cosas contrarias o eran desobedientes. Por eso este libro de Jueces tiene otros jueces que también vienen para la liberación del pueblo. Volvieron. O sea, algo repetido. Y Jehová los entregó a manos de los filisteos por 40 años. El Señor permite en ocasiones que su pueblo, y en este caso el pueblo de Israel que fue desobediente, que cayera en manos de los filisteos. Toda acción tiene una consecuencia. La acción de la desobediencia tiene una consecuencia, en este caso negativa para el pueblo de Israel, porque era oprimido, era esclavizado. En el caso de nosotros, cuando desobedecemos, también tenemos consecuencias, ¿verdad? Dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová permitió que cayeran en manos de los filisteos. Sabemos que el Jehová permite las cosas en nuestra vida. Las cosas para crecimiento, pero también para que nosotros hagamos una introspección en nuestra vida y veamos
dónde le estamos fallando a Dios y dónde nosotros podemos mejorar. El Señor permite las cosas en nuestra vida. Dice que en Sora, de la tribu de Dan, Dan es uno de los hijos de, ¿verdad?, de Isaac, de las 12 tribus, si no me equivoco era el número 5. Había un hombre que se llamaba Manoah y su mujer nunca había tenido hijos porque era estéril. Todos sabemos que en estos tiempos la esterilidad, en los tiempos, ¿verdad?, de esta escritura, la esterilidad era, muchos la conceptuaban como una deshonra, ¿verdad?, una desgracia o una vergüenza. Perdón, dije ahorita que es el quinto hijo de Jacob, disculpen, de la tribu de Dan. Manoah es, ¿verdad?, de esa tribu, y Dan es el quinto hijo de Jacob. Pues volviendo a la mujer, en los tiempos, ¿verdad?, que se escribe esta parte de la escritura, la mujer que era estéril era una desgraciada, por decirlo, ¿verdad?, de alguna manera. En nuestros tiempos no, pero en estos tiempos era de vergüenza. Era sinónimo, ¿verdad?, de eso mismo, de vergüenza, tanto para el varón como para la mujer. Tan es así que todos conocemos una historia de una mujer que era Sara y Abraham, que Dios le había prometido a Isaac, pero aún así quisieron ayudar a Dios, y Sara le dio la esclava a Abraham para que por la esclava concibiera un hijo. Mujeres estériles en la Biblia podemos hablar sobre Ana, que es la madre del profeta Samuel, era estéril también. También podemos hablar por Elizabeth, que es la esposa de Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, también era una mujer estéril. La misma Sara era una mujer estéril, y Isaac era el hijo de la promesa. No es el primer relato donde una mujer estéril es visitada por un ángel y se le da la noticia de que va a concebir un hijo y que ese hijo viene con un propósito especial. Juan el Bautista, que es en el Nuevo Testamento, vino y predicó a Jesucristo y decía que vendría uno mayor que él, que ese sí bautizaría. No el mismo bautismo de él, sino bautismo, ¿verdad?, totalmente diferente. También Isaac, que es el hijo de la promesa de Abraham, ¿verdad? Y después de ahí venimos Isaac, Jacob y las 12 tribus. También el profeta Samuel, que sale de Ana, que también era estéril. Y en este caso el que nos compete hoy, que es Sansón, que viene de esta mujer que en ningún momento se menciona su nombre. Solamente se dice la madre de Sansón. Sí se menciona el nombre del padre, ¿verdad? Y dice que esta mujer no podía tener hijos, pero se le apareció a ella un ángel y le dijo: tú nunca has podido tener hijos, pero ahora vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Dice que un ángel del Señor, o sea, el mismo Señor se le apareció, como pudimos ver en la definición. Pudimos ver que era el mismo Señor que se le apareció y le dio esta noticia. A quien también se le dio una noticia en el Nuevo Testamento fue a María, ¿verdad? A María se le apareció un ángel y le dijo: del Espíritu Santo tú concebirás y darás a luz un hijo, y este salvará al mundo. Dice, su nombre será Emmanuel, admirable, Dios con nosotros, príncipe de paz.
Dice que fue el ángel de Jehová, se le apareció a ella. No fue donde él, fue donde ella. No fue donde Manoa, fue donde la mamá de Sansón, donde la madre de Sansón, que se le apareció. Y vas a quedar embarazada y tendrás un niño. Pero también, adicional a darle a la noticia, le da unas instrucciones. Y le dice qué hacer. Que le dice no tomes vino ni ninguna otra bebida fuerte. En este caso, ¿verdad? El vino, la bebida fuerte, podía haber, no, ¿verdad? No, algo que le hiciera daño al niño. Porque en sí no dice qué tipo de bebida. Dice vino y otra bebida fuerte. Ni coman nada impuro. Todos sabemos que Jehová le había dado unas instrucciones de qué podían comer y qué no podían comer, de qué era impuro y qué no era impuro. Y aquí le está diciendo a la mujer que no coma nada impuro. Pues vas a tener un niño al que no se le deberá cortar el cabello, o otras instrucciones adicionales, porque ese niño estará consagrado a Dios como nazareo. Y en esta palabra quiero hacer un detente. Aunque Jehová le da unas instrucciones específicas de qué debe hacer la madre y cómo debe hacer con el niño antes de nacer, antes de que ella estuviera embarazada, porque la palabra no me dice que estaba embarazada, la palabra me dice que el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, nunca has tenido hijos, pero vas a tener uno. Y vas a hacer tales cosas. El Señor Jehová se le aparece a esta mujer, le da unas instrucciones y le dice que ese niño va a ser consagrado. Que ese niño va a ser nazareo. Y ahora me pregunto yo, ¿qué similitud tiene esta instrucción con la de nosotros como cristianos, como protestantes, como evangélicos, como aleluyas, como nos dicen? ¿Qué similitud tiene? Nosotros estamos consagrados, nos consagramos para Dios, ¿verdad? No tomamos vino ni ninguna otra bebida, en este caso alcohólica, ¿verdad? Nos consagramos para Dios. Sí nos cortamos el cabello. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos consagrado para Dios? ¿Cuántos de nuestras esposas desde el vientre hemos consagrado a esa criatura? Desde antes de nacer le hemos consagrado. En mi caso, mis dos hijas. Desde antes de nacer, ya yo las tenía consagradas. Ya se las había presentado al Señor. Ya le había dicho, Señor, son tuyas, mis dos hijas. El Señor me mostró a mí en un sueño, a mi hija mayor, Verali, cómo iba a ser. Y como me la mostró en el sueño, así mismo salió. Y yo, en oración, le pedí a Dios tener, ¿verdad?, hijos. Y el Señor me dio dos hijas. Y yo, diariamente, se las presento al Señor como padre. Yo sé que tú que me estás viendo, como padre también le presentas a tus hijos. O como abuelo también le presentas a tus hijos y a tus nietos. Y si no tienes hijos, no tienes nietos, pues presenta a tu sobrino, presenta a algún niño, preséntalo en oración. Esta madre, dice el texto, que Jehová le dijo que ese niño iba a ser consagrado para algo especial, con un propósito. No era consagrarlo por hacerlo, era consagrarlo porque tenía un propósito. Y el propósito era liberar al pueblo de la opresión de los filisteos.
consagrado para libertar. Nosotros nos debemos consagrar para libertar también al que esté cautivo. Es nuestra obligación consagrarnos delante de Dios, consagrarnos para nosotros predicar el Evangelio, para nosotros presentar a Jesucristo como la alternativa a las situaciones y a los problemas. Mire, problemas vamos a tener, pero presentamos a Jesucristo como esa alternativa, como esa esperanza, como ese libertador. Y para eso tenemos que consagrarnos. Para eso tenemos que orar, tenemos que leer la palabra, tenemos que ayunar. Para nosotros consagrarnos a Dios. Dice que ese niño iba a ser consagrado para libertar a los israelitas del poder de los filisteos. La mujer le fue a contar a su marido que no estaba con ella, cuando el ángel se le aparece. Su marido dice, la mujer fue a contárselo a su marido y le dijo, un hombre de Dios vino donde yo estaba y me impresionó mucho, pues parecía un ángel. El texto me dice que era un ángel. Parecía un ángel. Tenemos que pensar que en estos tiempos, esas manifestaciones a personas especiales, porque el ángel de Jehová no venía a presentársele a todo el mundo. Se presentaba en momentos específicos a personas específicas. En este caso a la madre de Sansón, en otros casos a Ana, a Abraham y Sara, o Abraham específicamente, Sara se rió, a Elizabeth, a María. Se le presentaba específicamente en momentos dados, no todo el tiempo. Dice que la mujer le contó a su marido porque no estaba con ella, pero ella estaba impresionada. Él no le dijo el nombre, ni ella le preguntó tampoco. En ocasiones nos llevamos una impresión y no quedamos en shock. Esta mujer tiene que haber quedado en shock. Aunque no dice la edad, tenían que haber entrado un poquito en años, ¿verdad? Asumiendo que estaban entrados en años, habían descartado ya a lo mejor tener un hijo. Pero para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. A lo mejor habían descartado el tener hijos, pero Dios los quería a ellos con un propósito y quería a este niño, que luego se convierte en un hombre, con un propósito. Lo que la mujer le dice a su marido es que sí le había dicho que iba a tener un hijo y le vuelve y le cuenta la misma historia que en los primeros pasajes bíblicos, que no comiera ni bebiera, que consagrara al niño a Dios como nazareo, que iba a ser desde antes de nacer y hasta su muerte. Pero entonces su marido, sabiamente, ora y ruega y le dice al Señor que vuelva a enviar a ese hombre a ellos. Y, ¿verdad? Para saber qué es lo que debían hacer con el niño. Cuando vemos el texto, vemos que este hombre le creyó a su mujer lo que la mujer le estaba diciendo, referente a que el ángel se le había aparecido y van a tener un hijo. Él no dudó. Él lo que le pidió fue al Señor que le presentara otra vez a ese hombre, a ese ángel, para entonces él saber cómo actuar, cómo educar, cómo canalizar
cómo llevar a ese niño a lograr el propósito que Dios quería con él. Nosotros como padres tenemos que orar para que el Señor nos muestre la manera que tenemos que actuar con nuestros hijos. En ocasiones se nos va la guagua y actuamos de la manera incorrecta delante de nuestros hijos, porque somos seres humanos. Pero tenemos que orar para que el Señor nos dé la sabiduría, la inteligencia para trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros hijos adolescentes, con nuestros hijos niños, con nuestros hijos adultos también. Pues este hombre dice que se fue en oración y en ruego para preguntarle al Señor qué era lo que tenían que hacer con el niño. Pero Dios respondió esta petición. No tiene un lapso de tiempo que si fueron 1, 2, 3 días, 4. Sí dice que el Señor respondió la petición. Obviamente no habían pasado los 9 meses porque el niño todavía no había nacido. Pero cuando le contesta la petición a Manoah, no está Manoah al lado de su mujer, porque entonces vuelve y se le aparece a su mujer. Pero ella sabiamente, porque la decisión de educar no es de padre nada más, no es de madre nada más, la decisión de educar es de madre y padre. Ambos tenemos un rol importante en la educación de nuestros hijos. Y en este caso, se le presentó el ángel a la mujer y ella fue donde su marido, para que su marido fuera otra vez donde estaba el hombre que se le había aparecido. Y dice el texto que Manoah se levantó y fue donde ella, donde estaba el hombre, el cual le preguntó. Manoah le pregunta, o sea, para confirmar que haya sido el mismo hombre que le había hablado en la primera ocasión a su mujer. Le dice, ¿es usted el que habló con mi mujer el otro día? A lo cual el hombre le responde, sí, yo soy. Y ese yo soy me parece interesante porque ese yo soy se le adjudica mucho a Dios, a Jehová. ¿Qué le dice Jehová a Moisés cuando Moisés va a hablar? ¿Verdad? Le dice, dile que el que yo soy Jehová, yo soy el libertador. Me suena interesante ese yo soy. Sí, yo soy. Por eso en la definición dice que cuando se refiere al ángel de Jehová, se refiere al mismo Jehová, el yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando se cumpla lo que usted nos ha dicho, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué tenemos que hacer con él? El ángel del Señor le respondió, que tu mujer haga todo lo que le he dicho. Ya le había dado unas instrucciones. Manoah vuelve y pregunta, pero ya el ángel le había dicho a la mujer cómo tenía que criar a este niño. Dice que con el tiempo, por eso ahorita le mencioné, que no fue tan rápido, pero todavía el niño no había nacido, porque a su tiempo la mujer tuvo un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño crecía y el Señor le bendecía. El niño crecía y el Señor le bendecía. Lo bendecía. La historia de Sansón la hemos visto en películas. La hemos visto en la televisión. En Semana Santa, próximamente, ya dentro de un mes, estamos en febrero, marzo, abril, vienen las películas basadas en la Biblia, muchas películas basadas en la Biblia. Y Sansón es una historia bien conocida. Dice que Sansón era un hombre alto y fuerte. Y no lo vencían porque el Señor estaba con él. Pero Sansón
en su humanidad tuvo una debilidad. Reveló el secreto de su fuerza. Reveló el secreto de dónde provenía su fuerza, de dónde provenía. Y era de su cabello, dice la Biblia. Pero el Señor al final le permitió, ¿verdad? Aun cuando le sacaron los ojos, le permitió recobrar esa fuerza y derribar aquellos muros donde murieron unos cuantos filisteos. Pero ¿sabes qué? Yo digo que la fuerza no era tanto en el cabello, era en la obediencia, de haberse mantenido consagrado, de haber seguido las instrucciones que Jehová le había dado. Sí, el cabello, pero el cabello era parte de ese ritual, parte de esa consagración. Al cortarle el cabello, desobedeció a Jehová. Al permitir o revelar su secreto, permitir que le cortaran el cabello, desobedeció a Jehová. Pero aún así, el Señor en esta clase, y para resumir, nos quiere enseñar, nos quiere hablar, nos quiere decir que este matrimonio de Manoa y esta mujer, madre de Sansón, se pusieron de acuerdo en la crianza de su hijo Sansón y siguieron las instrucciones dadas por Jehová de cómo consagrar primero la mujer, cómo mantenerse mientras estaba embarazada, qué no comer y qué comer, y luego cómo educar al niño para que el niño fuera y era consagrado al Señor. Entre esas cosas era que no iba a pasar, ¿verdad? No iba a beber ni vino, ni nada fuerte, ni iba a comer cosa impura y no le iban a cortar el cabello. En esta hora, en estos minutos que hemos estado hablando de esta historia de Sansón y cómo Dios se le revela a este matrimonio y le da la esperanza de tener un hijo a una mujer estéril. En esos tiempos que una mujer estéril era de vergüenza, de deshonra. Pero el Señor en su inmensa misericordia le da la oportunidad a esta mujer de tener un hijo, y un hijo que quedó en la historia, porque ahora mismo estamos estudiándolo. Estamos estudiando a Sansón o a la madre de Sansón. El libro de los jueces nos relata que Jehová tenía misericordia de su pueblo. Y aun cuando el pueblo desobedecía, Jehová siempre enviaba a alguien para que les rescatara, para que les liberara. En nuestros tiempos, nuestro libertador es el Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esta historia de Sansón nos debe enseñar a nosotros, como padres, como tíos, como abuelos, que nosotros tenemos que consagrar a nuestros hijos. Y dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Dice que Josué en un momento dado dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo lo declaro: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi esposa y yo serviremos a Jehová. Y nuestras hijas van a ser bendecidas. En esta hora, tú que me estás viendo, declara con tu boca que tu casa y tú le van a servir a Jehová, y que tus hijos van a ser bendecidos, que tus hijos van a ser prosperados, que tus hijos van a ver la gloria de Dios, ahora
mañana o pasado, pero Dios se va a acordar de nuestros hijos. En esta hora te digo que nos consagremos al Señor, que como pareja busquemos la dirección para criar a nuestros hijos, para aconsejarlos, para hablarles. Que Dios nos dé la sabiduría, como dice el libro de Santiago, que el que esté falto de sabiduría la pida, que Dios la da en abundancia y sin reproche. Que pidamos a Dios sabiduría para poder nosotros educar a nuestros hijos, instruirlos, ser de ejemplo y que ellos puedan seguir el camino, la verdad y la vida que es el Señor. Oramos. Señor, gracias por este minuto, Señor, que hemos hablado tu palabra. Señor, gracias por esta clase maravillosa del libro de Sansón, Señor, del libro, de Jueces, con el personaje de Sansón, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Dios. Ayúdanos a consagrarnos y a consagrar a nuestros hijos a ti, Señor. Bendice a todos los que nos estén viendo a través de las diferentes plataformas, Señor. Cuídales y guárdales, Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu acompañamiento. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.